Bienvenidos una vez más a las cápsulas de los pilares de la región sur, Ciencias Naturales y Tecnología para segundo año de secundaria. Acompáñanos en esta ocasión con el tema Estado de agregación con base en el modelo de partículas, temperatura y equilibrio térmico. ¡Comenzamos! Hola, como se ha dicho antes, trataremos el tema de los estados de agregación, pero con base al modelo de partículas. Cuando una sustancia como el cobre, cuarzo, viento o agua, que están conformadas por partículas, y estas partículas a su vez están conformadas por elementos, y estos elementos por pequeños átomos, y se pueden encontrar en cualquiera de los tres estados de agregación, como en sólido, líquido o gas, y se someten a temperaturas como frío o caliente, se dice que cambian de estado. Para poder observar los estados de agregación en base al modelo de partículas, observaremos este recipiente con hielos. Dentro se encuentra un termómetro y aplicaremos calor. Este sistema nos permite observar cómo las partículas que conforman el estado sólido están relativamente ordenadas, así como compactas, y cuyo movimiento es mínimo, lo cual significa que tiene un orden preestablecido. Lo que podemos observar es cómo, al introducir calor en forma de energía, las partículas comienzan a moverse con mayor fuerza. En el sistema, el termómetro se observa un aumento de temperatura que provoca un cambio de sólido a líquido llamado fusión. Para este ejemplo, esta sustancia agua es de 0 grados Celsius. Una vez concluido el cambio de sólido a líquido, queda presente el estado líquido, en donde las partículas ya no están tan compactas, tienen mayor fluidez entre ellas. Si se sigue ejerciendo energía en forma de calor y esta aumenta, llegará un momento en el que las partículas comiencen a liberarse, llegando al concepto de presión de vapor, en donde la sustancia líquida comienza a vaporizarse. Este proceso es leve y suave y se llama evaporación y tiene un punto en donde la temperatura alcanza llamada ebullición, en este caso el del agua es de 100 grados Celsius. Ya en el estado gaseoso, las partículas están en desorden y además no tienen unión entre sí. Se mueven muy rápido y chocan entre sí y en el recipiente que las contiene, dando una nueva propiedad llamada presión, en donde el choque de estas partículas entre sí y el recipiente que la contenga. Como lo acabamos de ver, los estados de agregación de la materia dependen del movimiento que tengan sus partículas. Pero, ¿cómo podemos medir este movimiento? La temperatura es una magnitud que se relaciona con la energía cinética promedio de las partículas que constituyen un cuerpo. Este movimiento ocurre a nivel microscópico, por lo que tenemos que recurrir al modelo cinético de partículas para describir este concepto. Un cuerpo cuyas partículas se están moviendo muy rápido tendrá una temperatura mayor que uno con energía cinética menor. Para obtener la temperatura de un cuerpo utilizamos termómetros, muchos de los cuales nos arrojan una medida en función de qué tanto se expanden algunos materiales, como el mercurio. Este cambio en el volumen ocurre como consecuencia del aumento o disminución de temperatura de un material y sucede porque debido a la transferencia de calor, las partículas adquieren una mayor cantidad de energía, por lo que se separan e intentan ocupar un mayor espacio, como sucede en los globos aerostáticos. Con este cambio de volumen del mercurio en el termómetro y mediante la utilización de una escala de medición se puede determinar la temperatura de un objeto. Para medir la temperatura hay diferentes escalas y una de las más utilizadas la propuso Anders Celsius, la cual lleva su nombre. En la escala Celsius indica con un 0 el punto en el que el agua se congela y con un 100 cuando ésta hierve. Entre estos dos límites existen 100 partes iguales. Otra escala utilizada es la establecida por Daniel Fahrenheit. En esta, el 0 está asociado al punto de congelación del agua, pero de una mezcla que contiene sal, por lo que será diferente a la escala anterior. El 0 de la escala Celsius, que es el punto en el que se congela el agua, equivale a 32 en esta escala, mientras que el punto de ebullición del agua, que es el 100 grados Celsius, corresponde a 212 grados en la escala Fahrenheit. En este caso, la escala se divide en 180 partes iguales. Debido a que el 0 se establece de forma arbitraria entre ambas escalas, se le denominan como escalas de temperatura relativas.
Por otro lado, la escala Kelvin fue creada en 1848 por William Thomson Lord Kelvin, y al no ser constituida con base a la ebullición o congelación del agua, se le denomina como escala absoluta. Su cero se asocia con la temperatura más baja que pudiera existir, es decir, el punto en el que una sustancia no tiene nada de energía cinética, lo que se considera como un cero absoluto. Ahora hablemos un poco sobre equilibrio térmico. ¿Qué significa esto? Cuando distintos objetos tienen diferentes temperaturas y los ponemos en contacto entre ellos, llegará un punto en que tendrán la misma temperatura después de un tiempo. A esto se le conoce como equilibrio térmico, y decimos que ocurre cuando se da una transferencia de calor de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en los polos de nuestro planeta, donde el aumento de la temperatura de los mares, debido al calentamiento global, está ocasionando que el hielo y el agua busquen alcanzar el equilibrio térmico, lo cual se refleja en el derretimiento de los glaciares. A nivel microscópico, lo que ocurre cuando dos o más cuerpos entran en un proceso de equilibrio térmico es que las partículas de los cuerpos con diferente temperatura transmiten su energía al chocar entre sí, por lo que llega un momento en el que se igualan las velocidades. Es importante tener presente que los cambios de temperatura no solo afectan el volumen de los cuerpos, también modifican otras propiedades, como las eléctricas, ópticas o magnéticas, por lo que podemos encontrar otro tipo de termómetros que no utilizan mercurio, funcionan con otros principios, como los digitales, por ejemplo. Esperamos que esta información te haya sido muy útil.